Hola Guillermo, buenas noches. ¿Qué decís, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, sí, muy bien. Bueno, aquí estamos muy bien. ¿Por ahora? Por ahora sí. Por ahora estamos muy bien. Bueno, a 38 días de las urnas en la ciudad de Río Cuarto, lo que se va a poner en discusión es la calidad, entre otros temas, de la prestación de los servicios del Estado nuestro, de la municipalidad. Y esta es una de las cuestiones que hoy vamos a hablar, porque el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, hoy publicó unas estadísticas muy interesantes en torno del empleo público. Venimos de un tiempo, durante los 12 años de kirchnerismo, donde se puso en valor el rol del Estado. Y desde la elección de Mauricio Macri como presidente, pareciera que ese paradigma cambió y el rol del empleado público, el rol del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, parece estar mutando. Ya nos ha pasado, en los 90 hubo una marcada intencionalidad de desacreditar el Estado y pasamos de la necesidad a la estigmatización. Por eso los números en un horizonte donde hay mucha dificultad para conseguir estadísticas valederas a los que el CIPEC apeló buscando los censos y buscando también las encuestas permanentes de hogares, son muy significativos. ¿Qué ha pasado con el Estado en los últimos años en la República Argentina? Brevemente, algunos datos que hoy presentó este centro de estudios respecto de lo que ha sucedido con la cantidad de empleados públicos. Actualmente en la Argentina hay 3.900.000 estatales. Entre el 2001 y el 2014 creció la cantidad de empleados públicos un 70%. En el 2001 había 2.300.000 estatales, pasamos a 3.300.000 en el 2010 y el último dato del 2014 es de 3.900.000 empleados estatales. Dicha así, la estadística no ofrece mayor interpretación. Vamos a ver en qué sectores creció el empleo público. De ese 70% de crecimiento, el que mayor creció es el empleo público provincial, con un 51% de crecimiento. Esto tiene su explicación porque tanto en los 70 como en los 90 el Estado Nacional le transfirió recursos a las provincias, de allí que también se explique el crecimiento del empleo público provincial. En segundo término, de ese 70% de crecimiento, el 32% se justifica en el empleo público municipal y solamente el 17% en el empleo público estatal. Del universo de los empleados públicos que hay en la República Argentina, el 80% es empleo público provincial y municipal y solamente el 20% restante es empleo público nacional. Comparado con otros países, con otras dimensiones, en otro escenario de políticas económicas, dado en países ya desarrollados, consolidados, en vías de desarrollo o subdesarrollado. ¿Cómo está la Argentina? Bueno, vamos a ver los cuadros respectivos. Miren ustedes allí la estadística, como en Francia hay un 20% de empleados públicos, en Canadá un 20%, el promedio es del 20% en los países desarrollados. Venezuela y el Reino Unido, que podrían estar en las antípodas de las políticas públicas, tienen la misma cantidad de empleo público. Siempre se estigmatiza a los países latinoamericanos respecto de la cantidad de empleados públicos. Estados Unidos tiene un poquito menos que Argentina. Argentina está con el 18%, por encima de Uruguay, España, Chile, pero por debajo de países desarrollados como Francia y Canadá. ¿Cómo se distribuye el empleo público en la República Argentina? Bueno, el 56% de los empleados públicos son provinciales. Recordemos que aquí, en este núcleo, están los maestros y los policías, por ejemplo. Miremos quiénes, y los médicos de los hospitales. El 25% es empleo público municipal y el 19% es empleo público nacional. ¿Cómo se distribuye? ¿En qué funciones? ¿Qué hace cada uno? Bueno, veamos el próximo cuadro, en el que se refleja
que el 29,3% del empleo público pertenece a la administración gubernamental, es decir, trámites, burocracia. Por debajo, el 29,2% a la educación. En seguridad y en defensa, el 17,4% de los empleados públicos, en otras actividades el 12,6% y el 11,5% de ese gran universo del empleo público provincial, nacional y también municipal está dedicado a la salud. El Estado contemporáneo es significativamente distinto al Estado que viene del siglo pasado. Requiere, demanda mayor prestación de servicios, es mucho más complejo porque han evolucionado los derechos de los ciudadanos, las demandas son mayores. Por eso el peso del empleo público es muy importante, no solo aquí en la Argentina, sino, como lo vimos, en todos los países del mundo. Ahora, la discusión está no sobre el volumen de empleados públicos, la cantidad, no es la cantidad lo que se pone en discusión, sino, y esto seguramente formará parte del debate medular en la elección que se viene, de la calidad de las políticas públicas. Porque también hay que decirlo, si bien la Argentina está por debajo de los promedios de empleos públicos de países desarrollados, también hay que plantearlo desde el punto de vista de qué calidad de prestaciones nos ofrece el Estado. No importa tanto, por eso es muy estigmatizante descalificar per se al empleo público, sino hay que analizarlo en función de la calidad de los servicios que presta. Y en este sentido es el desafío siempre de los gobernantes establecer un régimen de empleo público que constituya un sistema de reglas ordenadas y coherentes, y no que el empleo público sea sustento de la militancia política. En el Estado deben estar los mejores que hagan las cosas y por concurso, dándoles las oportunidades a todos, y no los que militan en los partidos políticos de turno, que con todos los gobiernos pasa. No hay que señalar porque sí, al empleado público. Los hay buenos, comprometidos con su tarea, y los hay aquellos que no hacen honor a ser empleados de un Estado. En las elecciones que vienen se va a discutir no solo la cantidad, sino la calidad de empleo público que tenemos en la ciudad de Río Cuarto y la calidad de los servicios que ese empleo público brinda. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Muy buenas noches. Pausa.